Compañeros, muy buenas tardes. El día de hoy mi grupo y yo vamos a presentar un podcast. Mi nombre es Anthony Brian Ortiz Umpiri y soy un estudiante del Comercio 32 del cuarto A. Bueno, mi nombre es Luis Fabián Quispe Condori y soy estudiante de la sección cuarto A. Mi nombre es Gabriela Vicky Roquellana, soy estudiante del cuarto grado. Mi nombre es Angie Victoria Lata Ramos y soy estudiante del cuarto A. En esta oportunidad nosotros hablaremos sobre el pensamiento de Boaventura de Sousa. Comenzamos con el capítulo número 1. Lo que es el virus, todo lo que es sólido se desvanece en el aire. Después del virus consigo trajo bastantes crisis, ya que fue un impacto que la mayoría de los países no sabía cómo procesarlo, y además de que no estaba en condiciones para esto o no estaba preparado. El capitalismo que fue sometido por el neoliberalismo, la crisis, que en algunos casos sí fue bastante beneficioso, sobre todo para las grandes potencias, ya que en estas pudieron ver grandes oportunidades de comercialización en cuanto a medicamentos, vacunas y en bastantes otros factores, además de que probablemente ha incrementado la cantidad de empleos que estos buscaban. También podemos decir que vivíamos en ese entonces y seguimos viviendo en una hipercapitalización donde el dinero es exactamente, o bueno, en esencia es lo que mueve las cosas y absolutamente todo se puede comprar. También podemos decir de que a China se le veía como el chivo expiatorio, ya que a este se le culpaba sobre el inicio del virus. Incluso Estados Unidos en algunas entrevistas llegaban a decir de que China era el problema, ya que a sus costumbres o hábitos de higiene estos habían provocado el virus y por eso recién se expandió a los siguientes países. También podemos hablar acerca de la crisis, o bueno, la guerra que tenía China con Estados Unidos en estos tres grandes factores, que son la fabricación de teléfonos, telecomunicaciones como las IAs y movilizaciones tecnológicas. Bien, quisiera preguntarle a mi compañera, ¿qué es lo que opinas de esto? Ya, bueno, la parte en donde mencionaste que otros países como por ejemplo Estados Unidos y norteamericanos culpaban diferentemente a China sin saber incluso que estos eran los culpables oficialmente. Claro, aunque la pandemia se originó aquí, pero esta crisis no solamente viene de la pandemia, sino que viene de mucho más antes, las crisis económicas, políticas, lo cual reforzó que esta pandemia tuviera más impacto durante esta crisis de la pandemia. De que Estados Unidos culpaba directamente a China e incluso decían o afirmaban que eran los culpables sobre esta crisis y de este virus. Yo opino que Estados Unidos tenía varios y distintos casos para acusar a China, ya que en ese tiempo, entre los años 2020, donde se originó el virus, obviamente en todo el planeta, China era vista como una potencia, ya que rivalizaba con Estados Unidos, que también era potencia. China tenía alta tecnología, lo cual no le gustaba a Estados Unidos. También manejaba fuertemente el comercio en toda Asia, algo que no beneficiaba para nada a Estados Unidos. Y Estados Unidos busca estrategias para desaparecer del mapa económico, político y social a China, que era su competencia directa. ¿Y tú, compañero? Bueno, yo a lo que entendí de la compañera Angie es que nos explica cómo la pandemia cambió, ¿no? Cómo fue la llegada de la pandemia a nuestras vidas, cómo cambió nuestras vidas con la llegada de la pandemia. Ya. Yo les hablaré sobre el capítulo número 2, el cual lleva por título La trágica transparencia del virus. La pandemia del COVID-19 fue como un espejo el cual reflejó las grandes desigualdades que se vivían durante este periodo, incluso antes de la pandemia, las crisis que afectaban a todo el planeta y cómo es que las personas recibieron la pandemia.
Pues eso también reflejó las desigualdades, que el gobierno no apoyaba a toda la población, no todos tenían las posibilidades de entrar en cuarentena. Un gran ejemplo de esto podrían ser las personas que vivían en situación de calle, algunas personas que vendedores ambulantes, informales, mujeres que dependían del día a día, de salir a las calles a vender. Pues la cuarentena afectó visiblemente a estas personas, pero sin embargo, estas tenían que seguir saliendo a las calles para sobrevivir, tener dinero día a día para comer, ¿verdad? Y pues estas personas durante esta pandemia no podían acatar la cuarentena, ya que si no lo hacían, no tenían con qué sobrevivir. Y también nos refleja que los políticos, la política no se centra en toda la población. Usualmente, como en el anterior libro que leímos, de José Carlos Mariátegui, también nos menciona que el capitalismo siempre se centra en las grandes ciudades, en cambio no en las demás poblaciones. En el Perú, solamente en Lima, las personas de Lima tuvieron como que más beneficios, más apoyo por parte del gobierno. En cambio las demás regiones se vieron muy afectadas. Pero también podríamos ver como en todos los países existen personas que están en situación de calle, pues son las que más fueron afectadas. Puedo citar una parte del libro, el cual dice: el miedo caótico generalizado y la muerte sin control causados por un enemigo invisible, por lo que expresa es mucho más que eso. Aquí nos dice sobre la alegoría, eso es lo que nos habla el libro, ¿verdad? Después empezamos con los diferentes dioses. Pues los dioses fue el mercado y el virus. Aunque ya sabemos, el mercado mueve todo el mundo, el dinero mueve todo el mundo. Y pues si esto afecta, el mercado suele beneficiar especialmente a los poderosos. Esas personas que no ven lo demás, pues ven solamente sus propios intereses y sus beneficios, su poder, seguir en la cima. Pues también nos refleja que estas personas fueron las menos afectadas durante esta pandemia, ya que fueron las que no fueron afectadas, ya que tenían ciertas condiciones económicas. Pues que las personas, cuando comenzó la pandemia, fueron como que empezaron. Los 3 unicornios son el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Aquí podríamos decirlo en simples palabras que el capitalismo más el colonialismo son igual al patriarcado, y el patriarcado es igual a la desigualdad más la crisis ecológica que existe en nuestro planeta. Ahora, yo quisiera complementar a lo que dice mi compañera, que la pandemia mostró que no a todas las personas les afectó igual, ¿no? Porque a los poderosos no les afectó mucho como a las personas de bajos recursos. Y tal vez tú, compañero, quieras complementar a lo que dijo. Sí, podría complementarlo de una forma viéndola de este otro aspecto, en el cual, analizando un poco de esos 3 unicornios, ya que se presentan en el libro como poderes y todopoderosos, que son seres omnipresentes, pero que tienen accionar en la sociedad del mundo entero, pues se podría destacar que es una buena idea que se iba a resaltar en el libro. Claro, los 3 poderosos que dijeron que era Dios, virus y el mercado, puesto que estos eran invisibles y sin embargo tenían un gran impacto en la sociedad. Incluso también el libro destaca de que cuando hay alguna crisis estos tienden a ocultarse, pero no a desaparecer, y se hacen mucho más visibles, y pues entonces eso beneficia más que todo a los capitalistas o los grandes imperios. Bueno, yo hablaré sobre
el capítulo 3, el cual se titula Al sur de la cuarentena. Como sabemos, toda cuarentena es discriminatoria en la sociedad porque afecta a grupos sociales que tienen mayor poder y a grupos que tienen menos poder. O sea, no afecta de igual manera a todos los grupos como podríamos decirlo. Es una realidad que se vio claramente reflejada y fue escrita en el libro, pues se destaca que esta cuarentena afectó más a personas que trabajaban en las calles, que eran de casa, fueron fuertemente golpeadas, pero para aquellas que ya estaban preparadas, pues fue un golpe más de aquellos. También se puede destacar que en este capítulo se habla un poco de la mujer, ya que se dice que es el centro de todo. La mujer al estar y yacer en casa fue afectada fuertemente, ya que convivir de la nada con toda la familia todos los días no fue algo fácil. Tuvieron que cargar con este cargo bastante tiempo hasta que pasara la cuarentena. Es un ejemplo claro de la cuarentena. Luego iniciamos también con la metáfora del sufrimiento humano injusto causado por la explotación capitalista. Tocando de nuevo ese tema del capitalismo, como sabemos el capitalismo es un poder que no es igual para todos, siempre hay un ganador y un perdedor. En la cuarentena esto se vio claramente reflejado en personas que obviamente fueron menos afectadas y otras que pasaron de trabajar para ellas a ser explotadas literalmente. También se destaca la discriminación racial, porque era un tiempo de confinamiento y las personas tenían y se encontraban confinadas. Problemas como el racismo, el machismo, el racismo, todo eso fue aumentando, la violencia también. En los hogares, por ejemplo, en Francia, se destaca que los hogares, la violencia familiar aumentó casi un 50%, se podría decir. En el libro está citado. Luego también la discriminación sexual, eso del problema del género. Podemos hablar sobre los estereotipos del género, donde se ve a la mujer como el centro del hogar y al hombre como la persona que se encarga de mantener el hogar, la persona que sostiene al hogar. Esta analogía que se vio en la cuarentena se dio a resaltar mucho más en este tiempo, ya que la cuarentena, al ser... Luego también otro grupo social el cual fue fuertemente afectado en este tiempo fueron los vendedores ambulantes, ya que eran aquellas personas que trabajaban día a día saliendo a vender. Con la llegada de la pandemia se estableció la norma del confinamiento y el toque de queda, por ejemplo en el Perú. Estas personas ya no obtenían ganancias que se pudieran ver directamente en sus ingresos, ya que las personas temían a salir a las calles por el miedo al virus. Era un miedo constante que se realizaba en ese tiempo. Los vendedores ambulantes fueron fuertemente afectados, muchos dejaron el oficio y se dedicaron a otras cosas, otros incluso ya perdieron todo y ya no se dedican a nada. Otro grupo social también se podría destacar a las personas sin hogar, o sea, aquellas personas que ya se encontraban en este confinamiento, por así decirlo. En el libro a estas personas se les dirige y se les da la pandemia como un suceso de igualdad, ya que estas personas ya se mantenían en una pandemia o un confinamiento constante de la sociedad. No era nada nuevo para ellos ver a las personas dentro de sus casas constantemente todos los días. Para ellos era como un tipo de ley o un milagro que fue para ellos igualdad. También fue la periferia de los barrios pobres, porque en muchos países la población pobre era sumamente enorme. Por ejemplo, un caso de India, donde se ve la mayoría de las personas no tenían un lugar fijo donde estar. Estas personas fueron fuertemente afectadas por la pandemia. Se vio claramente en la realidad de India, personas morían diariamente. Estas personas solo tenían dos opciones, la cual era salir a trabajar o quedarse en casa. Quedarse en casa significaba morir de hambre, ya no tener dinero, tampoco que comer, mientras que salir a trabajar con el peligro del virus que existía, porque el virus aún no tenía cura, obviamente, se arriesgaban a un alto riesgo de contagio y pues morir. Así que ¿cuál era la solución? Estaba en una calle sin salida. Luego podemos hablar también sobre los internados en los campos de internamiento o refugiados, que eran más conocidos como inmigrantes. Pues eran estas personas las cuales se encontraban inmigrando de su país a otro y fueron afectados durante el virus o fueron agarrados durante ese virus. Estas personas
a afrontar una realidad distinta a las personas comunes y corrientes, de las cuales era algo nuevo el virus. Para ellos que ya estaban en confinamiento constante, ya que eran inmigrantes y fueron detenidos, se encontrar en confinamiento no fue nada nuevo para ellos, casi igual o similar a las personas sin hogar o sin refugio. Luego también otro grupo a destacar podría ser las personas con discapacidad, pues eran las personas que eran altamente excluidas de la sociedad por no tener accesos a varios recursos que los demás sí podían. Estas personas ya se encontraban en una cuarentena constante que fue otorgada por la misma sociedad, por nuestros pensamientos hacia ellos. Para ellos también no fue nada nuevo ver el confinamiento de las personas, casi similar ante los dos casos anteriores. Y por último, también se podría resaltar el grupo que fue claramente más afectado, que fue el de los ancianos, las personas de edad. Los jubilados también, como se podrían ser conocidos. Estas personas fueron fuertemente afectadas, ya que eran personas que tenían un alto riesgo, un muy alto riesgo ante el virus y también ante la sociedad, porque como eran ancianos, muchos se encontraban en los asilos y demás, personas olvidadas prácticamente por sus familias. Los ancianos tenían varias dificultades en estos tiempos, ya no podían comunicarse, tampoco tener acceso. Fueron dejados al lado, olvidados literalmente en cada uno de sus asilos. Y así fue con cada uno de estos grupos sociales, los cuales fueron afectados de distintas maneras durante la pandemia. Y hasta hoy se sigue recordando y eso sigue vigente. Compañera, ¿tú qué opinas de este capítulo? Pues este capítulo nos da a reflejar que aquí la prioridad no es solo no contagiarse, sino sobrevivir. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, vendedores ambulantes, que pese al alto riesgo que tenían de contagiarse, de morir con este virus, aún así salieron a las calles a trabajar. Y por eso es que aparecieron muchas tiendas digitales, como por ejemplo Delivery, lo cual beneficiaba a muchos comerciantes informales o formales también, haciendo pedidos a casa. Y pues esta pandemia reflejó la gran capacidad de las personas para adaptarse a la realidad, de sobrevivir a esta pandemia. Sí, porque la mayor parte no era solo malo, sino también podríamos destacar lo bueno, ya que como tú decías sobre las entregas de delivery, pudo ser un gran impulso que llevó, y además de que gran oportunidad para más que todos los jóvenes que no tenían empleos. Y además de que sí, también resaltó las desigualdades, pero en cierta manera, y negándolo también, seríamos iguales y a la vez distintos. ¿Y por qué lo digo? Ya que el virus no ataca exactamente a un círculo. Digamos que este sí tiene plata, entonces no lo ataco. No fue así, simplemente no importaba la raza, la cultura o quien sea, era simplemente el virus solo atacaba y ya, y no era racial, no era discriminatorio, mientras en cambio sí podríamos decir de que era desigual, puesto que afectó mayormente a aquellos grupos que no tenían mucha economía. Atacó a todo el mundo, se podría decir. Sí, pero eso de atacó a aquellos grupos que no tenían mucha economía no es de todo el cierto, como se podría decir, ya que como un caso se podría resaltar el caso de los ancianos. Estas personas sí tenían economía y bastante, fueron afectados peores todavía que algunas personas que no tenían economía. Exacto, sí, también. Sí, porque tenían bajas defensas. Sí. Ay, Eran muy no propuestos. los priorizaban en cierta Sí, manera. de cierta manera, y algunos asilos también podrían estar en condiciones precarias y tampoco podían ayudar del todo a estas Abastecer a todos los ancianos que estaban ahí. Sí. Yo les voy a hablar un poco sobre el capítulo 4, que es la intensa pedagogía del virus. Este capítulo resalta porque tiene varias enseñanzas que nos deja el libro y el autor sobre el COVID-19 y eso, ¿no? Ya, primero, la salud debe ser una prioridad. ¿Por qué les digo esto? Porque la salud es muy importante y puedo resaltar porque durante la pandemia varios hospitales fueron
no fueron suficientes, ¿no? Para todas las personas que enfermaron. Incluso varios murieron en sus casas. Ya después sigue la enseñanza 2, que es las desigualdades sociales se hicieron más evidentes. Como ya les dije, las desigualdades desde mucho tiempo ya habían, ¿no? Y con la llegada del virus solo se hicieron más evidentes el racismo, la discriminación y todo eso. Ahora sigo con la enseñanza 3. El Estado tiene un papel fundamental. ¿Por qué les digo esto? Porque el Estado nos ayudó a sobrevivir la pandemia, ¿no? Y ya. 4. La solidaridad es indispensable. Este es uno de los aspectos más importantes que debemos resaltar. Porque debemos ser solidarios con todos, porque durante la pandemia varios países se ayudaron, ¿no? Y también nosotros debemos ser solidarios con las personas que más lo necesitan, con los ancianos y eso, varias cosas. Y ahora sigo con la lección 5, que es: debemos cuidar el medio ambiente. Durante la pandemia también desarrollamos varias cosas, ¿no? Prácticamente fue como evolucionar, adaptarnos a la nueva vida que tuvimos, ¿no? Y también tuvo partes buenas y partes malas. Una de las partes buenas es que bajó la contaminación, ya que no se usaba mucho plástico, ¿no? Ya, ahora les voy a hablar de la lección 6, que es necesario construir una sociedad más justa. La principal lección es que el mundo no debe ser no debe volverse a las mismas condiciones que antes, ¿no? Debemos promover una sociedad menos desigual, más solidaria, mejores servicios públicos y mayor respeto. Bueno, en conclusión, la pandemia no solo fue una crisis, ¿no? Sino que nos ayudó a reflexionar sobre nuestras vidas. Y listo. Gracias. Bueno, compañero Fabián, ahora te quisiera preguntar sobre ¿tú qué opinas de la lección número 5, que es debemos cuidar el medio ambiente? Bueno, en esta lección en el libro se plantea que la pandemia no fue del todo malo y también tuvo una cara positiva ante el mundo, ya que las personas se encontraban en un gran confinamiento, ya no salían a las calles. La naturaleza recuperaba el territorio que se le fue arrebatado por nosotros, las personas. Algo que fue bueno, los ecosistemas se empezaron a restablecer con el poco tiempo que las personas empezamos a ausentar de estas zonas. Yo también podría resaltar una parte en la cual una noticia muy importante que se dio durante ese periodo, la cual nos decía que China, una de las potencias mundiales, construyó un hospital en 14 días, lo cual es muy impresionante, cosa que los demás países no pudieron hacerlo. Esto también nos da a entender el fortalecimiento político y de esta nación. Y además también, como mi compañero dijo, que la flora y fauna también aumentó significativamente aumentó y se restableció durante este periodo, lo cual benefició también al medio ambiente. Ahora comenzaremos con el capítulo número 5, el cual es el último de este libro, el cual lleva por título El futuro puede comenzar hoy, el cual nos da a entender que si no cambiamos ahora, no podemos cambiar nunca. ¿Por qué? Durante el transcurso del libro, nos dieron a entender que si la sociedad sigue sin cambiar hasta ahora, pues incluso pueden haber otras pandemias las cuales si el sistema no cambia, pueden haber incluso otras pandemias que pueden afectar mucho más. El sistema derechista, el neoliberalismo que tanto critica el autor, nos da a entender que este sistema no está preparado para este tipo de pandemias, lo cual se reflejó con la pandemia del COVID-19 y nos da a entender que si otras pandemias existen o aparecen en un futuro, pues tampoco hay que estar tan preparados del todo, porque existe el capitalismo, el neoliberalismo, el patriarcado, las desigualdades en esta sociedad, pues
Y además también tiene que ver la población, porque tampoco podemos sacar de buenas personas a todo el mundo, porque hay muchas personas que siempre, pese a ser de escasos recursos, ven por sus intereses. Un gran ejemplo que sería en Venezuela, el actual terremoto, bueno, hace poco pasó un terremoto, lo cual afectó visiblemente a todo el país, y muchas personas salieron en redes sociales diciendo que no les envíen cosas como donaciones usadas, rechazaban este tipo de apoyo que le daban la población. Pues también nos da a entender que si la ciudadela no cambia, pues este sistema también va a seguir educándonos según ellos quieren, según el modelo que nos dan. Sí, hay una cita que realmente siento que complementaría, que dice así: la cuarentena causada por la pandemia es, después de todo, una cuarentena dentro de otra. Bueno, el autor nos invita a reflexionar, ¿no?, sobre el mundo después de la pandemia, ¿no? Propone aprovechar todas las lecciones que yo ya les había dicho, y aprender, ¿no?, a construir un nuevo, un mejor mundo. Esta pandemia nos dejó ver varias cosas que ya traíamos de antemano en nuestra sociedad, problemas, dificultades y demás, que estaban sumamente ocultas a nuestra vista común y corriente, pero la pandemia hizo que estos problemas salieran y sobresalieran mucho más en estos tiempos. El autor, en este capítulo final, nos da a conocer estos problemas y una reflexión final que podemos cambiar aún. Después, ante futuras pandemias, podemos mejorar. Y este fue nuestro video podcast sobre la cruel pedagogía del virus. Gracias. Fin. Síganos y suscríbanse. No, sigan viendo.